De hecho, digamos, la pubertad supone, digamos, una resignificación, ¿no? A través, bueno, donde inciden los cambios corporales, pero una resignificación de esa construcción temprana, digo que es el primer índice de la represión. Digo, si vamos a seguir la cronología más o menos que establece Freud, y que es bastante sensata dentro de todo, ¿no? Bueno, entre los 4 y los 6 años, bueno, entre los 3 y los 6 años, digamos, se construye, digamos, se establece, se termina de definir, ¿no? El fantasma para el sujeto. Bueno, y cuando esto más o menos está armado, digamos, ahí aparece la represión y empieza el periodo de latencia. Todo esto es bastante verificable, aunque no es, digamos, absolutamente seguro, digamos, es lo que es el estándar de nuestra sociedad en todo caso, pero más o menos se reparte así. Y este periodo de latencia, digamos, se puede, digamos, extender plácidamente hasta que, insisto, los cambios corporales y sociales, ahí es donde, por ejemplo, empiezan a funcionar los ritos de pasaje. Esto es en respecto de la expectativa social, ¿no? Digo, cuando la sociedad reacciona en realidad a estos cambios, ¿no? Corporales, hormonales, etcétera, etcétera, entonces hay una resignificación, digamos, se despierta de alguna manera estas experiencias, entre comillas, de la primera infancia y, digamos, se entra en lo que se llama la pubertad y la adolescencia. Alguna vez leí que el término la adolescencia, sí, no es tan antiguo, que creo que era por el siglo XVII, que hace irrupción y que era más bien una lectura sociológica, digamos, era leído a la manera de un social. Efectivamente, si bien el término existe clásicamente, adolescens, digo, no, sí. digamos, era de no rito tenía... romano, ¿no? Claro. De ser ungido por el óleo, tenía que ver con ese rito, ¿no? Efectivamente, tiene que ver en principio con los ritos de pasaje, digamos, y con un proceso, ¿no? Activo para llegar a ser adultos, que es, digamos, cuando ya está hecho. En realidad tiene la misma raíz, adolescens y adultus, adolescente y adulto, son de la misma raíz. Olvídense de las pavadas New Age o psicologistas de que adolecen o no tiene absolutamente nada que ver con eso. Del mismo modo que el término adicción no viene de lo no dicho. De acuerdo. Son esas cosas, digamos, es cierto, muchas veces, digamos, y en gran parte todos nosotros nos inclinamos a estas disciplinas, digamos, porque nos gusta jugar con las palabras, pero los juegos tienen su límite. Seamos un poquito serios. ¿De dónde viene adicción si no viene de lo no dicho? ¿Y de dónde viene? En realidad, digamos, tiene ¿cómo se llama? Digamos, un desarrollo el término un poquito más complejo. Pero en realidad el A privativo es griego, ¿no? Y dictio es latino. Por lo cual, digamos, el término tendría que ser un híbrido muy moderno. En realidad el término es anterior. Y tiene que ver con el apego, pero bueno, eso en todo caso después lo podemos ver, digamos, más en detalle, pero no tiene nada que ver, digamos, porque además la idea de adicción no tiene absolutamente nada que ver en sus orígenes con el hecho de decir o no decir las cosas. Si bien puede ser muy ingenioso pensar, digamos, lo que no está escrito, lo que no está dicho, etcétera, etcétera, en realidad, digamos,
eso parece ser más bien una interpretación bastante victoriana, ¿no? De que las adicciones, a partir de que las adicciones son vergonzantes en nuestra sociedad. De ahí lo de, ¿no? En lugar de decir, no, se actúa, etcétera, etcétera. Ríos de tinta corrieron. Sí, absolutamente, absolutamente. No te preocupes, y siguen corriendo ríos de tinta. Yo igual lo pensaba. Donde deberían haber corrido ríos de sangre. Cuando decías esto de adolescencia, digo, en lo que me quedaba pensando, más que en el origen, como que seguramente no son exactamente lo mismo que pubertad, que tal vez adolescencia más bien habla de la construcción cultural en cada cultura, digamos, sí, claro. de ese momento, digamos. Sí, como más asociado a una lectura sociológica, digamos. Claro. ¿Sabes qué? Es cierto, el término pubertad remite mucho más al cambio físico. Al cuerpo. Al cuerpo. Mientras que el término adolescente remite mucho más al cambio social, al cambio subjetivo, pero básicamente social. Adolescencia y adultos son categorías sociales ante todo. Tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Del ciudadano. Son etapas, digamos, una que es una etapa en progreso, que es la adolescencia, y otra que es una etapa concluida, que es la adultez, que es, digamos, la plena capacidad, digamos, de ejercer los negocios para los demás. Claro. Pues digo, cuando planteabas esto de inclusive de las edades, claro, donde se nos queman, ya se nos rompen las cronologías así, es porque, digo, lo que tiene ahí que ver es justamente un movimiento del cuerpo, digamos, no claro, tanto la cuestión de reloj o almanaque, digamos. Claro, efectivamente. Ahora, ahí también, sí, hay también mucho para rascar en esa olla. Porque efectivamente uno puede, por un lado, ver que hay variaciones de acuerdo a distintas sociedades, ¿no? Respecto de las edades concretamente en las que se puede considerar, digamos, o incluso, digamos, que hay ciertos caracteres físicos que se desarrollan antes en algunas sociedades que en otras. Esto sucede ahora. Hay ciertos límites, ¿no? Que impone, digamos, el desarrollo físico, que, digamos, ubican una cierta secuencia, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo lo que se supone para un puber en una u otra sociedad, pero sí hay una cierta secuencia, digamos, que está en relación con ciertos, podríamos llamarlos cambios físicos, en realidad van un poco más allá, ¿no? Que es esta cuestión de, por ejemplo, lo que decía de la advertencia de Juanito respecto de la independencia de su propio pene. Es decir, eso obviamente está ligado a capacidades orgánicas. Y más allá de las variaciones individuales, hay, digamos, un desarrollo innegable que hace que, digamos, el promedio avance en un cierto sentido. Claro. ¿No? Ahora, eso también puede, digamos, comprimirse, puede acelerarse, puede ralentizarse, ¿no? En ciertas, digamos, en distintas sociedades, ya sea fruto de la tecnología, por ejemplo, de los hábitos, ¿no? Los hábitos alimenticios, por ejemplo, de las actividades, etcétera, etcétera. Ahora, la cuestión es que eso señala, ¿no? Hitos precisos, concretos, pero no solamente en función de el cambio orgánico, ¿no? Sino que el cambio orgánico es un destino también de lo que impone la sociedad en ese sentido, de las expectativas sociales. Ahí es donde me interesa, a mí particularmente, siempre me resultó muy piola, digamos, ubicar
la frase de Freud cuando parafrasea a Napoleón y dice: la anatomía es el destino. Digo, este punto, digo, en función de que Freud lo pone como eje de la cuestión pulsional, y que básicamente, además, no podemos separar, ¿no?, de ninguna definición de la castración, ¿no?, esto de que la anatomía es el destino, ¿no?, va en contra de presuponer que, digamos, hay una evolución natural, ¿no?, ordenada, o a corregir en el caso de desvíos, ¿no?, de el desarrollo orgánico genital. En ese sentido, desde la introducción del significante, justamente la pubertad, ¿no?, pasa a ser un problema, digamos, de orden de la sociedad, de orden de organización, más que de orden de organismo. De hecho, interesante, digamos, tomen esto al pie de la letra. Digamos, todo este desarrollo va hacia la anatomía, no parte de la anatomía. Va a constituir, ¿no?, una determinada anatomía, incluso una anatomía, si quieren, vuelvo a repetir la palabra, social. No sé qué. Una pregunta. Esto, dale. Yo pienso esto de, digamos, el primer avance fantasmático, después la reconsideración fantasmática en la adolescencia. Digo, uno se puede pensar como que hay una base estructural sobre la cual se va elaborando una idea de la realidad a medida que va surgiendo traumáticamente, y se va leyendo desde esa base fantasmática. Claro, sí, eso es el fantasma. De hecho, sí. Esa base estructural que vos mencionás se llama fantasma. Se llaman los fantasmas fundamentales. Es decir, fantasma, es decir, es la base de la fantasía, no es la fantasía. Y digo, si entendemos fantasía, además, como la construcción mental que hacemos, digamos, para explicarnos el mundo, por ejemplo, o para vivirlo, para habitarlo. Digo, todos nuestros hábitos se sostienen en nuestro fantasma. Nosotros habitamos el mundo a partir de nuestro fantasma. Fantasma es como el plano de nuestra casa. Digo, estoy llevando las cosas al terreno de lo hogareño. Ahora, en este fantasma... Cuando digo lo hogareño, perdón, Claudio, digo, a ver si se reconoce acá, digamos, lo familiar, si se conoce lo Heimlich. Digo, es ahí cuando, digamos, el punto de eso hogareño, de eso familiar, digamos, es lo extraño, ¿no? Ahí tenemos el fenómeno de lo siniestro. Cosa que, digamos, es insoslayable. ¿No? Ese cuerpo extraño, ese huésped, ¿no? Cosa, digo, estoy llevándola sobre términos que utiliza Lacan justamente en esta clase 6. La cuestión del huésped, ¿no?, es justamente el eje de lo siniestro. Toda la cuestión del hospitalario, fíjense, volvemos un poco a la etimología, son dos términos muy próximos, hóspites y hostes. En realidad es originalmente el mismo término, el huésped y el hostil. Y es así. ¿Y qué más, digamos,
desconfiable, digamos, ¿no? Que justamente, sobre todo cuando hablamos del huésped materno. En castellano tiene cierta ambigüedad el huésped, ¿no? Claro, el huésped también es subjetivo, claro, subjetivo, objetivo. También el huésped es el que recibe y es el recibido. Efectivamente, tiene esa... es muy lindo, más allá de que Benveniste lo demolió alegremente, con lo cual demostró que no había entendido un carajo de qué se trataba. El artículo de Freud sobre el doble sentido antitético de las palabras primitivas es maravilloso y lo podemos encontrar a cada paso. Esta cuestión de... pero digo, porque justamente lo podemos remitir a estas cuestiones que son estructurales, a las cuestiones del fantasma. Y a las cuestiones de la castración, a las cuestiones de lo siniestro y finalmente, digamos, a esa ambigüedad en la que nos sitúa la angustia. Digo, de ahí, evidentemente, digamos, hacer surgir, ¿no? Algo inteligible de lo más primitivo, de lo más elemental, ¿no? Obviamente nos sitúa en ese suerte de arena movediza, ¿no? Pero básicamente es lo que pasa cuando nos situamos en el hogar. Bien. Yo me quedé pensando en la explicación esta de la anatomía es el destino. Sí. Me parece que esto que decís echa por tierra la lectura que hicieron algunos que se dedican al tema del género. Ah, sí, por supuesto. Porque sí, bueno, que, entonces, no es que lo echa por tierra, digamos, en todo caso lo pongo... Lo leyeron muy a la letra. Exactamente. No, lo leyeron muy a la letra, la anatomía es el destino y se enojan con Freud en ese Claro, punto. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, Freud ya está acostumbrado a esas cosas. La gente se enoje con él. Qué sé yo, Freud creo que hace rato perdió las esperanzas de ser leído, más o menos, hasta que apareció Lacan, dijo, ¿qué vamos a hacer? Después con Lacan la cosa se agitó un poquito, y todavía seguimos tratando de agitarla. Pero sí, absolutamente, digamos, quiero decir, hay muchas cosas en lo que se discute sobre la perspectiva de género que son muy interesantes y que vale la pena confrontar. Pero justamente están muy pegados a la anatomía como origen. Y el problema es que, digamos, se desgañitan denunciando el pensamiento binario, por ejemplo, y muy difícilmente, casi nadie ha visto que pueda salir de eso. Lo que pasa es que es posible, creo, salir del pensamiento binario, digamos, complejizar el pensamiento como para, en todo caso, poner en cuestión un montón de premisas, de fundamentos de base que no son seguros. Seguramente se puede hacer, pero hay que desprejuiciarse un poco. Quiero decir, el problema muchas veces es que se pone el carro adelante del caballo. El primer problema del delirio es que confunde los efectos con las causas. Y plantear, digamos, cuestiones de género, poniendo adelante el presupuesto inicial, ¿no? Es arrancar con los prejuicios. Antes de interrogarse sobre qué es, en todo caso, algo como, digamos, una perspectiva de género, digamos, algo que pueda efectivamente poner en el banquillo, ¿no? El modo en que pensamos acerca del otro, básicamente el otro como el otro sexo, digo, en ese sentido hay cosas de Lacan que son muy piolas, ¿no? Y que no arrancó del prejuicio justamente, muy curioso, digamos, atacan a Freud cuando fue el primero en realidad, digamos, en poner en cuestión estas cosas.
¿no? Y lejos de plantear, digamos, un esquematismo que dividiría el mundo entre hombres y mujeres, digamos, primero Freud es el primero en situar algo como la bisexualidad constitucional, ¿no? En el origen de la sexualidad. Digo, y obviamente, posiblemente, digamos, con el correr del tiempo, Freud hubiera avanzado mucho más de lo que lo hizo, ¿no? Incluso Freud siempre puso en tela de juicio que la moral de las perversiones, ¿no? Y en realidad parece que, digamos, muchos de los que lo atacan, digamos, por izquierda, por el lado progresista, son mucho más retrógrados, digamos, retroceden a situaciones, digamos, eh, mucho, digamos, más esquemáticas. Bueno, digamos, hablan de pensamiento binario, primero sin aclarar, utilizando los términos así muy alegremente, ¿no? Como se usa el término de construcción, por ejemplo. Vayan a preguntarle a Foucault de qué se trata. Pero, ¿y por qué no usan el término análisis en lugar de construcción? Cuando lo usan para los mismos efectos. Derrida, ¿no? Derrida trae el Derrida, sí. Sí, totalmente. Derrida introduce el término. Digo, la cuestión es que cuando, digamos, cuestionan el concepto de pensamiento binario, etcétera, lo hacen desde un esquema binario. Digo en términos generales. Hay gente que, digamos, avanza un poco más y que tiene ideas bastante interesantes al respecto. No son las que más se destacan, claro, pero digo, muchos no pueden salir del esquema de el pensamiento binario, que es que los varones son malos y las mujeres son buenas, por ejemplo, para cierto feminismo esquemático. No digo, obviamente, menos mal que el feminismo no es eso, pero hay hombres y mujeres que sostienen, digamos, cierto, como digo, feminismo esquemático, en el cual, digamos, por lo menos aquello que sostiene, ¿no? Las ideas atribuidas a los hombres son malos, y aquello que sostienen las ideas atribuidas a mujeres que aún no han terminado de despertar son lo bueno. Digo, eso es, estoy simplificando extremadamente las cosas, pero eso es pensamiento binario, no se sale por esa vía. Perdóname, esto, yo comprendo la lucha de género, apoyo, ¿no? Totalmente. Pero a veces escucho cosas que son muy fundamentalistas, por no decir que son racionalizaciones desde una postura de estas que señala Freud, por ejemplo, la envidia. Claro, absolutamente. Te cuento, por ejemplo, un caso. Yo apoyo a la intendencia de Morón, a Lucas Gui, qué sé yo. Bueno. Claro. Pero hay algunos problemitas con la esposa de Sabatella, la Mónica Macha, que está queriendo escalar dentro de la estructura del feminismo y hace cosas demagógicas que son medias descabelladas. Claro. Y esto muestra y prenden estas cosas, ¿no? Hay sectores como que qué sé yo, avanzan en una manifestación con carteles, no los necesitamos para nada. En serio, ¿eh? Sí. No podés colgarte semejante cartel, ¿no? ¿Viste? Al macho escracho. Bueno.
creo que se armó un movimiento que se merecía que algo de esto suceda, pero está muy, muy verde. Se tiene que debatir mucho ahí, porque hay posiciones que realmente son, bueno, saco al poder del hombre y pongo una mujer en ese lugar. Sí, sí. No sé si me explico. No es la Sí, igualdad. No, bueno, siempre es difícil plantear las cosas en términos de la igualdad porque es lo que más te obstaculiza para salir justamente de la oposición. Pero en todo caso, digamos, salir justamente de este enfrentamiento estéril, ubicando a, digamos, algunos de un lado y otros del otro y poniéndolos a chocar, obviamente no favorece las mismas causas que pretende llevarse adelante. Lo cual, además, digo, no todos, obviamente, los que defienden ciertas causas lo hacen o convencidos o con la intención de llevarlas adelante. Pero, digamos, aún en los casos, porque, digamos, más allá de la malicia, también existe la ingenuidad. Hay gente que no sale, en realidad, de, digamos, sus dos ideas, ¿no? Porque tiene miedo de lo que pasa por fuera de eso, si se pone a pensar. De todos modos, está bien, me parece que vale la pena defender el debate por las cuestiones de género y que me parece que hay cuestiones que están muy lejos de ser resueltas, ¿no? En lo que en algún momento se llamaba también la guerra de los sexos. Pero no creo que por ese lado vayamos más lejos de lo que planteaba Berta Pappenheim, alias Anao, saben, fue una militante feminista muy consecuente, ¿no? Muy importante en su momento, escribió algunos textos que consiguieron agitar bastante las aguas y que decía que las cosas habrán cambiado cuando sean las mujeres las que hagan las leyes y los hombres los que tengan los hijos. Con lo cual podemos suponer que las cosas no van a haber cambiado gran cosa en ese momento, ¿no? Simplemente una inversión de posiciones que en realidad a la larga pueden generar una reivindicación contraria, ¿no? Digo, si el matriarcado se impone, vendrán las reivindicaciones del patriarcado con el tiempo. Lévi-Strauss, ¿no? Planteaba esto también, cuando alguna vez le criticaban esto, que en la estructura que definía circulaban las mujeres. Decía, cambien en el signo, es lo mismo. Efectivamente, dalo vuelta y vas a tener lo mismo, ¿no? Es lo mismo que los planteos, está bien, hay planteos que son propagandísticos, que son de agitación y que, nada, pues tienen por lo menos, digamos, enfervorizan la sangre y todo eso, ¿no? Esto de que la tortilla se vuelva, por ejemplo, yo lo quiero mucho a la Esquila, pero eso siempre me sonó. Digo que los pobres coman pan y los ricos mierda, simplemente también es invertir las posiciones sociales. Y está bien que alguno pruebe, como decía, una sopa de su propio chocolate, y no está mal, bueno, es una pequeña reivindicación un tanto mezquina. Pero en el contexto revolucionario era para agitar la hinchada, digamos, se cumple esa función. Efectivamente, cuando uno en realidad lo que piensa es que hay que cambiar las condiciones, ¿no? Pero cambiarlas radicalmente, digo, hacer que, digamos, pensar que la justicia consiste en, digamos, invertir las cosas para que los que no tuvieron tengan y los que tenían no tengan, no es cambiar la estructura. Esto muestra es un pensamiento binario, ¿no? Claro, pero esto muestra también cómo muchas posiciones políticas son racionalizaciones neuróticas. Absolutamente, claro. Por eso decía,
está en el origen de la ideología también, ¿no? El fantasma, digamos, es el fundamento de la ideología. Ahora, la cuestión por eso, ¿qué podemos hacer con eso? Atravesar el fantasma y poder efectivamente instrumentarlo de alguna manera. Eso es lo que propone el análisis. No que vamos a cambiar el mundo, pero que podamos hacer algo instrumentando aquello que fundamenta lo que vemos del mundo, lo que entendemos del mundo, nuestra concepción. Hacer algo con eso, no simplemente quedarnos sentados y protestando porque nadie nos comprende. Pablo, quedan 2 minutos. Bueno, bueno, yo diría, no sé, si les parece, seguimos la semana que viene. Salvo que alguien, no sé, que tengan algo que comentar y que quieran seguir un ratito más. No, me parece que hicimos todo un recorrido hoy sobre la castración y sobre las teorías sexuales infantiles y la cuestión de los fantasmas, ¿no? Y cómo sobre la fantasmática, sobre el fantasma se va construyendo racionalizaciones, intentos de comprensión del mundo, incluso posiciones políticas. Sí, sí. Absolutamente. Lo que les diría antes de que corte, que si alguno tiene ganas, ahora aprovechamos que entramos en verano y quiere divertirse un rato, agarren Juanito. Van a encontrar que hay cosas muy, muy divertidas en este muchacho. Ese sí que sabía. Bueno, yo voy a ver si me pongo a leerlo y por ahí pongo algún punteo. Dale, buenísimo. Buenísimo. Así que nada, mientras tanto nosotros entonces seguimos en una semana. Nos vemos el miércoles que viene. Bueno. Y sí, cualquier cosa que se les ocurra en el medio o la envían o se la guardan para el miércoles. Sí. Así Bueno. que, mientras tanto, arrancar el año. Fenómeno. Nos vemos. Nos vemos a tu taler. Saludos. Al miércoles. Hasta el miércoles.